Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este Stream y Café. Hablemos de libros. Específicamente hablamos del libro que se llama Historia de Colombia Contemporánea 1920-2010. Este libro es de un historiador llamado Ricardo Arias Trujillo. Es doctorado en historia de la Universidad Aix-en-Provence. No sé si se lee así, perdón. Una universidad francesa. Estuve investigando de dónde era la universidad. Es doctorado en historia de una universidad francesa y es profesor, o la información que extraje de internet dice que es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes aquí en Colombia. No encontré mucha información con respecto a la bibliografía, pues a la historia de este autor, pero bueno, venimos fue a hablar de una de sus obras más que del mismo autor. Correspondiente al libro, este libro me parece muy interesante, tiene 5 capítulos. Esos 5 capítulos abarcan el periodo de 1920 a 2010, o sea, prácticamente todo el siglo XX y el principio, los primeros 10 añitos del siglo XXI. Ese libro hace una síntesis muy interesante, muy buena de la historia contemporánea de Colombia, y resulta que no es el típico libro. O sea, he leído otros libros de historia de Colombia de manera general, pero cuando abarcan el siglo XX resaltan varios periodos o resaltan varios temas que tienen que ver con la violencia, el narcotráfico, la aparición de las guerrillas, el paramilitarismo. Si bien este libro los menciona, el foco de atención de este libro no es esas temáticas, ¿no? Entonces este libro se divide en 5 capítulos, de los cuales hace un análisis de la coyuntura política de la época, qué sucedía en la política en los años 20, 30, 40, 50, y dependiendo de quiénes estaban en el poder, ¿no? También los temas sociales, económicos, culturales que suceden en cada uno de los periodos que abarca este libro. Me gusta mucho porque es un libro que tiene un lenguaje claro, es fácil de leer, no tiene términos así complejos que una persona no entienda, sino que es muy fácil de leer y creo que es accesible para todo público. Y pues a través del libro busca hacer una argumentación de los procesos de modernización que va sufriendo el pueblo colombiano a lo largo de los diferentes épocas. El primer capítulo trata de los años 20, el segundo capítulo de la República Liberal, ya años 30 hasta el 40 y algo, que tiene que ver con la República Liberal y la Revolución en Marcha, que es supremamente importante. El tercer capítulo abarca el periodo de la violencia y el Frente Nacional, a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues lo que sucede, pero como dije, no se centra tanto en resaltar cómo era esa violencia entre los diferentes partidos, sino que un pedacito del libro en el cual dice que la violencia se despersonaliza, es decir, ya no se habla de quién ejerce la violencia, ya no se habla de que los liberales violentan o los liberales agreden a los conservadores o los conservadores agreden a los liberales, sino que cuando se empieza a hablar de la violencia, los estudiosos que analizan ese periodo hablan de la violencia, porque todo el país en cierto sentido era violento. Pero, pues, bueno, o sea, ese tercer capítulo abarca eso. El cuarto tiene que ver con la constitución del 91, porque Colombia tenía una constitución de 1886 hasta la del 91 que cambió
la constitución. O sea, la constitución pasada tuvo más de 100 siglos, más de 100 años, siglos, más de 100 años vigencia la constitución del 86 del siglo XIX. Y los procesos, los desafíos de la democracia de 2010. Algo que me parece muy interesante del libro es que este libro extrae fragmentos de los discursos, de los escritos, de los pensamientos que tenían los colombianos en determinadas épocas. Por ejemplo, cuando se habla en 1920, en el primer capítulo, claramente en esa época había un discurso alrededor de la raza, ¿sí? Había un discurso de la raza blanca, la raza europea, la raza americana. Y entonces los intelectuales de la época despreciaban todo lo que tenía que ver con lo indígena y se sentían de alguna manera inferiores. ¿Por qué? Pues claro, venimos de una herencia colonial en lo cual se renegaba todo lo que fuera indígena y claro, justificar el atraso de Colombia o de América en siglos pasados era porque pues los americanos tenían cierta mezcla de razas. Obviamente ese concepto ya no se utiliza, pero en esa época se utilizaba. Y habían discursos muy elaborados que decían, claro, nosotros pues no somos puros porque tenemos una herencia indígena. Y me parece interesante que más adelante el libro retoma esas concepciones sobre lo indígena y el discurso cambia. Sí, o sea, ya como que se apersonan un poquito más, no del todo, pero ahí hay intelectuales o hay políticos o hay, sí, personas que hablan de lo indígena, o sea, que resaltan el valor o lo indígena. También con respecto al papel de la mujer, ¿sí? Si bien en 1956 la mujer logra el derecho al voto, pues a lo largo de estos siglos se ve cómo la mujer empieza a participar en otros contextos más sociales y cómo era el pensamiento de los hombres de esa época en la cual decían: "Uy, las mujeres deberían estar en la casa y no trabajar porque pues el hombre es el que provee y bla, 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 bla". Y cómo a lo largo del libro se empieza a ver que el discurso también va cambiando. Me gusta mucho ese aspecto del libro que va extrayendo diferentes apartados o citas de escritos de la época con respecto a la mujer, con cómo se percibían ellos mismos, con lo de lo indígena, eh, que me acuerde también la cuestión de la violencia, lo que había dicho de que se despersonaliza la violencia, entre otras cosas. Es interesante el libro, o sea, es lo que me gusta del libro es que al sacar esas pequeñas citas de escritos de diferentes épocas, no sé, que por un instante lo traslada a esa época y uno, o sea, como que uno se imagina la sociedad, o sea, siento yo que abre el apetito en el sentido de explorar más sobre la historia contemporánea de Colombia en su totalidad. Es una síntesis un poquito cortica del libro. Les recomiendo muchísimo que se lean ese libro. A mí en lo particular me gustó demasiado y, y es fácil de leer.
Yo lo pude adquirir porque soy un usuario de la biblioteca Luis Ángel Arango y la Luis Ángel Arango tiene ese libro en digital, pero también en BiblioRed, en la red de bibliotecas públicas de Bogotá, está una versión que es posible descargar, que uno puede descargar y también puede tenerlo en PDF, ¿no? Claro, cuando se tenga los recursos suficientes para comprar el libro, ese será un libro indispensable en mi biblioteca. Creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este pequeño stream y nos vemos. Nos vemos pronto.